Hola amigas y amigos de Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de generar interés, de la importancia del apoyo, porque el interés facilita el apoyo en una misión, en un proyecto. Y cómo todo este interés que yo estoy hablando, esta importante faceta del trabajo, de la lucha contra el narcotráfico, siempre ha sido muy débil, siempre ha sido muy difuso, siempre ha sido muy confuso incluso. Y entonces la razón que le he dedicado una serie de videos a este tema es porque es sumamente importante que lo entendamos para mejor comprender lo que ocurre, lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo cuando hablamos de luchar contra el narcotráfico, cuando hablamos de luchar contra las drogas, cuando hablamos o usted que escucha hablar a gente, a políticos particularmente, a distintos individuos del sistema burocrático, en todo el mundo. Esto ocurre en el mundo entero, cuando hablan del tema de la droga sin fundamento y sin tener conocimiento y sin hacer un análisis real. Y le digo, todo esto que yo estoy comentando está muy bien documentado en los anales sociológicos, psicológicos, históricos, políticos incluso, de todos los países en el mundo que son afectados o que tienen una relación con el tema de la droga y el narcotráfico, que en general es muchísimo hoy en día. Entonces, la razón por la que muchas veces el tema del narcotráfico no ha tenido tracción es porque, como yo les comentaba en videos previos, es como un barco que hace agua, ¿no? Tiene usted un barco que tiene muchos agujeros y está tapando constantemente los agujeros. Y considere que la lucha contra el narcotráfico es algo muy similar. O sea, están constantemente policías y agencias aduanales, o sea, agencias de seguridad concentradas en el tema del narcotráfico, tratando de ganar, tratando de oponerse o de prevenir o de eliminar una cosa que los sobrepasa y los sobrepone sobre todo el mundo. O sea, no han podido, porque venimos hablando históricamente desde hace más de 50 o 60 años que venimos tratando de supuestamente por lo menos tener un control. Y cuando vemos entrevistas, cuando vemos videos, cuando leemos la cantidad de libros que tengo que traer mío y muchos más sobre el tema de la historia de las drogas y el narcotráfico, vemos que nunca esto ha tenido grandes logros. O sea, sí ha habido, y le digo, deme tiempo y lo voy a hablar, sí ha habido ciertos grupos, ciertos momentos en la historia del narcotráfico que han triunfado. Incluso usted puede encontrar libros, películas y demás sobre ciertos casos. En la Conexión Francesa, de French Connection, Pablo Escobar, en fin, el Chapo en México. O sea, siempre hay algunas historias. Pero en general eso no ha debilitado nada el tema del consumo y de la producción. Y por años la producción ha ido incrementando, por años los precios se han mantenido o han bajado por más producción y por años se han ido expandiendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué este problema? Y lo puede analizar, o sea, le echamos la culpa a quién, le echamos la culpa a la corrupción, le echamos la culpa a los sistemas, le echamos la culpa a la pobreza, le echamos la culpa a la economía mundial, o sea, siempre le echamos la culpa a alguien. Si usted entrevista a cualquier líder político en el país del mundo que usted quiera que tiene problemas con el narcotráfico, le van a decir lo mismo. Bueno, la culpa la tienen Estados Unidos porque consume droga, la culpa la tiene la banca mundial porque lava su dinero, la culpa la tiene la mala economía de los países más pobres del mundo que producen droga. O sea, siempre hay un culpable, pero nadie asume la responsabilidad. Y el problema es, y le digo, no estamos acusando, estamos viendo, estamos analizando, estamos comentando. El problema es que el tema de la droga siempre ha existido, y no lo estoy hablando ilegalmente, estoy hablando del sistema. Y le digo, vuelva a ver mis videos al principio, cuando hablo de que el hombre siempre ha consumido droga, por la razón que sea,
siempre la va a consumir y que la droga existió y va a existir igual. Entonces, esa ideología de que se va a acabar, de que se va a controlar, relativamente es un poco quijotesca, no va a ocurrir si usted lee la historia. Y una de las razones, y aquí vuelvo al círculo de lo que estaba hablando al comienzo, es el desinterés de mucha gente de verdaderamente acabar con el tema de la droga y del narcotráfico. O sea, a la gente que consume droga, y esto ya lo comenté, no le interesa el tema del narcotráfico. Y es más, hablábamos, por ejemplo, de la delincuencia, hablábamos de la violencia, hablábamos de la corrupción. Esa gente que, por ejemplo, consume droga aquí en Estados Unidos, no le interesa el tema de que si se está luchando en México o en Brasil o en las favelas de Brasil o en Colombia o en Perú o en Bolivia y se está tratando. No les interesa ni se entera. Así como yo le contaba de que los campesinos y los productores de la droga en países o en Asia que colectan de la amapola, la sustancia del opio y después la procesan en heroína, que no se enteran de cómo termina esta droga en los centros nocturnos o en los lugares en las grandes ciudades del mundo. El que la consume en el mundo ni se entera ni le interesa el proceso. Él o ella lo único que quiere, el individuo que consume droga, lo único que quiere es que la droga sea de buena calidad y que sea constante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tenemos esa mentalidad de que a mí no me interesa? Cuando tenemos esa mentalidad de que me interesa, tampoco hay una idea de querer apoyar esto. Y hoy en día, con toda esta información que tenemos, la gente se ha dado cuenta que a pesar de todas estas luchas, la droga continúa siendo lo que es. Incluso hay algunos lugares donde dicen, si hay que felicitar a alguien en el tema del narcotráfico, es a los narcotraficantes, porque nunca han sido eliminados. Son como las cucarachas, se multiplican, se expanden y están en todo el mundo. Entonces, cuando usted tiene esa idea, es muy difícil crear un consenso de que esta lucha es real, es verdadera y va a continuar. Y cuando tiene pocos logros, y cuando tiene pocos triunfos, y cuando tiene mucho más producción anualmente, ¿cómo usted justifica o multiplica? O sea, es supuestamente una guerra de que nunca se gana, o en realidad es una guerra, y ese es el comentario que veremos hacer. Entonces, cuando esa falta de interés no se genera en la forma, en el resultado de algo, siempre ese proyecto no va a funcionar. Y esto lo puede usted aplicar a un negocio, esto lo puede usted aplicar a un proyecto educativo, lo puede aplicar a un proyecto médico, lo que sea. O sea, la falta de interés disminuye mucho el objetivo de la misión. Ahora, fíjese qué cosa curiosa. Esto no quiere decir, porque yo he estado como dicen, en el campo de batalla, en la trinchera, esto no quiere decir que no haya personas, como lo fui yo, como lo soy yo, que no hayan tenido la buena intención y la razón de querer luchar contra el narcotráfico desde un punto de vista humanitario, desde un punto de vista benefactor, desde un punto de vista, digamos, ético, moral. O sea, hay gente, y le digo porque los conozco, hay gente que verdaderamente cree en el daño de la droga, en el narcotráfico, y lo toman a personal, lo toman como un hecho personal, lo toman como un hecho ético y moral, y quieren combatir. Pero ¿qué ocurre? Usted puede tener toda la buena intención que quiera, pero si no es apoyado por el sistema, y ya voy a hablar del sistema, porque somos apoyados en el sistema dentro. Si yo soy parte de una institución, por ejemplo, como es el FBI, la DEA, la policía, los sistemas de seguridad, Fuerzas Armadas, el sistema a lo mejor me apoya, los grupos, mis jefes, mis colegas, el grupo, sí, hay un grupo de eso. Pero cuando la mayoría de la sociedad en la que usted opera no lo apoya, cuando la mayoría del mundo no lo apoya, porque no hay interés, porque hay interés en otra que está basado en otra realidad, porque hay interés financiero, porque hay interés económico, porque hay interés de consumo, porque hay interés de razones personales por las que consume. Es imposible tratar de convencer, tratar de crear una forma, un frente
que en realidad acabe con el problema. Y esto es un tema, le digo amigos, amigas, que lo tenemos que considerar de ahora en adelante cuando empecemos a hablar, porque ahora ya me voy a empezar a mover de la visión extranjera. O sea, ya empecé a hablar un poco, que es muy difícil convencer, parte de Estados Unidos particularmente, o cualquier otro país de primer mundo que usted quiera hacer, si lo quiere llamar así, como Francia, como Inglaterra, como cualquier país de los Alemania, cualquier país europeo que tenga serios problemas de droga, a que la droga es mala cuando el resto de la sociedad que tienen adentro continuamente consume la droga. O sea, Estados Unidos puede querer luchar todo lo que quiera contra la droga y nosotros podemos tener un frente y toda la tecnología y todo, pero si tengo millones de personas que consumen droga, no que son adictos, sino que consumen droga constantemente, cuando tienen alemanes que consumen droga constantemente, cuando tienen franceses, cuando tienen ingleses, cuando hay españoles, cuando hay gente de todo el mundo que consume, ¿cuál puede ser el apoyo de tratar de eliminar ese tema? Es imposible, es iluso, es infantil pensarlo. Entonces, quiero que considere esto. Por eso le he puesto tanto interés a este tema, perdón, disculpen la redundancia, del interés del público y de la gente y del país para tratar de solucionar un problema que supuestamente está acabando con nuestra sociedad. Pero si usted lo piensa, amigos y amigas, este problema de la droga, como ya le digo, viene más de 100 años y ninguna sociedad todavía se ha acabado por el tema de la droga. Pero esto lo vamos a continuar. Un gusto saludar.